Anhelo por la casa de Dios. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Libro de los Salmos, capítulo 84, versículos 1 y 2. Saludo cordial a todos nuestros oyentes que se vinculan a la presente emisión de Palabras para una vida abundante. Bienvenidos. Según lo que se puede deducir del texto de introducción, allí el autor le da al culto un lugar preponderante y muy importante en su vida y en su gobierno. Del mismo orden se ve cómo el templo suscita vehementes deseos que afectan positivamente a todo el ser de la persona. Se trata de un hombre que tal vez ante la caída y el fracaso despierta un anhelo y un deseo ferviente por enmendar su error, pero también buscar la presencia de Dios. Este ejercicio devocional tiene su punto central de motivación en la contemplación expresada en los 3 primeros versículos del Salmo. Leo por tanto también el versículo 3. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. La idea es quien fuera como el ave que tiene su nido en los aleros de la casa de Dios, es decir, se refiere al privilegio de vivir cerca de la casa de Dios, cerca del templo. Es, digamos, esa sensación de seguridad, de paz que encuentra la persona como el ave que anida allí asegurando el bienestar de sus hijos. Cerca, o mejor, en la presencia de Dios, definitivamente no hay nada que se le parezca o algo con lo que se pueda comparar. Si miramos con atención y observamos bien, el salmista, pero esta vez en el Salmo 51, expresa su inconformidad consigo mismo y con la vida que llevaba y su inquietud por estar otra vez cerca de Dios después de haber cometido el error. Porque yo reconozco mis rebeliones, dice. Es decir, hay una aceptación de lo equivocado que ha estado y la manera como ha actuado, y decide no solo reconocer sus errores, sino también pedir que Dios lo restablezca en su lugar de privilegio, del cual jamás debió apartarse. Libro de los Salmos en el capítulo 51, versículos 11 y 12. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y ya también en otro momento de su vida, según el Salmo 42, recuerda con algo de nostalgia los momentos buenos que pasó estando en la congregación, en el templo, y prácticamente manifiesta su decisión de recuperar ese tiempo, ese territorio perdido y volver a tener esa experiencia, digamos, congregacional maravillosa. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Salmo 42, versículo 4. Hace remembranza allí de cómo en épocas pasadas avanzaba entre la multitud hasta la casa de Dios, y prácticamente es alguien que ahora espera una nueva oportunidad
de hacer ese recorrido triunfal desde la realidad de su casa hasta el mismísimo altar de Dios. Tiene la esperanza el hombre de estar nuevamente disfrutando de la garantía que le representa Dios como Padre y Señor. La esperanza del ser humano no es algo casual ni de último momento, y menos se puede dejar al azar. Es algo que obedece, digamos, a una nostalgia de algo que quiso ser o que pudo ser y no fue en su momento, pero que sigue allí pendiente de ser ejecutada o de ser realizada. En otras palabras, sería como entusiasmarse con algo que está próximo a darse, esperando en la respuesta bondadosa del buen Dios que así va a ser. Hasta el rostro de la persona cambia cuando va desarrollando el ferviente deseo de volver a estar en el camino correcto. Es una esperanza que se origina, como decíamos, en una nostalgia. Se trata de una actitud agradable al intentar revisar el suceso y poder encontrar relación con el deseo de volver a creer, de volver a tener esa experiencia. La idea es que al acordarse del culto a Dios, el hombre renueva la confianza y se interesa muchísimo por volver a tener esa experiencia congregacional, comunitaria. Así que no es una nostalgia como tristeza que ahoga o que consume, sino más bien un deseo ferviente que sana la vida, que sustenta el alma. Es un anhelo creciente que al volverse práctica piadosa va aliviando la necesidad existencial y va colocando a la persona en posición de humildad al querer acercarse más y más a Dios. Es necesario entonces que haya una nostalgia, lo cual genera una expectativa, y esa expectativa conlleva a una búsqueda de la gracia y el poder de Dios. El salmista ahora y después de vivir difíciles experiencias, es una persona que está dispuesta a darle prioridad a lo sagrado, a lo que lleva a permanecer firme en la gracia de Dios. Particularmente pienso que es muy oportuno tener una práctica devocional continua y muy aplicada a la disciplina espiritual, dado que existen muchas cosas que no solo distraen y entretienen, sino que también dificultan bastante para que la persona logre una buena estabilidad emocional y espiritual. Desde todo punto de vista es preocupante pensar cómo el mal manejo de las redes sociales, que influyen e inciden tanto en la inestabilidad y los estados emocionales de la gente, conllevan a la toma de decisiones muchas veces apresuradas y sin fruto. Es absurdo que nos dejemos mover por la opinión pública o lo que diga la gente, el bagaje cultural de los que con sus opiniones, muchas veces malintencionadas, hacen, encrespar los nervios y producir todo tipo de insultos y malquerencia entre unos y otros. Y todo eso sucede porque muchas veces se les cree más a los medios de comunicación y a los líderes de opinión que a Dios, a su iglesia, a su palabra. Claro, todos ellos saben captar la atención del oyente y televidente con la puesta en escena de todo el poder publicitario y el entretenimiento que gobierna este mundo. Uno no puede actuar presionado
simplemente por la necesidad económica o todas las demás necesidades sentidas y expuestas por los analistas y los que creen tener la razón, sin pensar siquiera en lo que Dios puede hacer cuando alguien se dispone a creer verdaderamente en Él. Por ejemplo, ¿qué importa que Colombia como país o estado no cumpla con lo mandado o presupuestado por el estamento general del mundo, por los que mueven la economía mundial? Si de todas maneras Dios es Dios de toda la humanidad, si las fronteras son muchas veces excusas para favorecer intereses particulares. Estimados amigos y hermanos, sabemos que a Dios le importa la vida de la humanidad. A Dios le importa la salvación de la gente. Él quiere salvar y guiar este país como a toda la humanidad dentro del contexto de su plan con todo el mundo. Nadie ha dicho que hay un pueblo o una raza superior o que mejores son estos que aquellos. El canto al Cordero en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, versículos 9 y 10, dice así: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entendemos entonces que el propósito de Dios es llevar al ser humano a tener bienestar, a cumplir la meta establecida en su perfecto plan, el cual es que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Y esto se alcanza, estimados amigos, gracias a la disposición y entrega para asumir la práctica cristiana, para acercarse a la iglesia, para entregar la vida a Cristo Jesús. Se nos puede venir el mundo encima, pero lo que sí no debemos permitir es que se nos pierda la visión de lo sagrado, de la búsqueda de Dios, del principio de vida cristiana, o lo que corresponde a la vida y a la piedad. Y toda esta visión espiritual, por estar cerca de Dios y anhelar estar en el templo de Dios, se da por la motivación que representa las promesas de la gracia de Dios hechas en su palabra. Promesas que, por cierto, en su momento no conocía el salmista, pero sin embargo su anhelo de estar siempre cerca de Dios lo llevó a capitalizar una vida llena de virtud y mucha paz. En el texto de Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículos 3 al 4, podemos ver ya a un creyente del Nuevo Testamento gozoso y muy entusiasmado con la revelación de la gracia de Dios dada a los seres humanos que le creen. El texto dice: el poder divino nos ha otorgado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, haciéndonos conocer a aquel que nos llamó con su propia gloria y mérito. Con ellas nos ha otorgado las promesas más grandes y valiosas, para que por ellas participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción que habita en el mundo a causa de los malos deseos. Biblia, versión del Peregrino. Si a mí alguien me dice: usted puede escapar de la corrupción que hay en el mundo, y me dan la opción y me dicen cómo hacerlo, yo me aplico y dispongo mi vida a hacerlo realidad. Pues bien, esto es lo que
precisamente dice el apóstol Pedro, y lo que se espera también que suceda con cada uno de nosotros, los que creemos en que mejores días vendrán y que lo que Dios tiene preparado para nosotros es fiel y verdadero. Por tanto, la invitación a todos es a que, como el salmista, asumamos el compromiso de atender este llamado a estar siempre en el lugar donde está Dios, a frecuentar la iglesia, a orar más, a estudiar más y mejor la Biblia, a anhelar, como dice el salmista, estar todos los días en la casa de nuestro Dios para contemplar su grandeza y protegernos bajo el manto del Señor. Los invito a orar a Dios, a pedirle que nos ayude a escuchar con atención, a creer en su palabra, a obedecer y tomar las decisiones a que hubiere lugar, a poner en práctica el hecho de estar más frecuentemente en el lugar sagrado para contemplar la grandeza del Señor y así vivir para siempre llenos de su poder y protegidos por la incomparable y maravillosa gracia de Dios. Oremos. Dios eterno y Padre misericordioso, que siempre nos consuela y nos fortalece en todas nuestras debilidades, pedimos su gran ayuda para superar los intereses inmediatos y materiales y así acceder a lo profundo de la experiencia espiritual, a ir por el camino de la salvación y poder estar siempre en la casa de Dios, en esa búsqueda espiritual. Padre eterno, somos conscientes que no hay un lugar más seguro para vivir que el que podemos encontrar en el territorio de la iglesia, en el lugar sagrado, allí donde el sacerdote canta, allí donde los siervos de Dios se extasían, oh Dios, contemplando la grandeza de su majestad, allí donde nosotros queremos estar y nos comprometemos, Señor, ahora mismo, a través de un arrepentimiento y conversión sincera, a poder, Padre eterno, experimentarlo en nuestra propia vida. Gracias, Señor, por su bendición en este sentido. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.